Hay detalles que ustedes necesitan aprender y se vuelven con papel. Ustedes entenderán que la oncología ya viene desde mucho tiempo. Obviamente no con la modernidad que ahora la tenemos, ¿no? Sino con la facilidad con la cual ahora nosotros podemos adquirir estas sustancias, ¿no? Antiguamente la humanidad lo que hacía era recolectar hierbas, ¿no? Hacía infusiones, hacía tipo cremas, pastas, grasa animal, vegetales, concentradas, etc. Bueno, la cosa es que de una forma u otra se daban los modos de conseguir tratar ciertas enfermedades. Obviamente que esto era muy limitado, ¿no? Y este conocimiento pasaba de persona a persona solamente transmitiendo los conocimientos de manera verbal, obviamente practicando, ¿no? No había en ese entonces un libro o un escrito en el cual, digamos, se pudieran basar, digamos, las personas para aprender. Posteriormente ya la tecnología ha ido progresivamente mejorando esta situación hasta que llegamos a lo que se llama el desarrollo de la química orgánica. La química orgánica lo que ha logrado es separar esos principios activos, eso me hace bien, principio activo, se refiere a la sustancia que es la que genera el efecto sobre el organismo, ¿ya? Ustedes sabrán de que, por ejemplo, de la amapola se logra extraer el principio activo que es la morfina. Entonces, antes, digamos, la amapola la procesaban, qué sé yo, fumaban o hacían sus tabacos, pero no entendían qué sustancia tenía ahí dentro que causaba, digamos, ese efecto de anestesia, de relajación, como por ejemplo también el uso de la marihuana, ¿no? Ese efecto analgésico que genera la marihuana o ese efecto alucinógeno, etc., no se conocía, lo usaban, pero no sabían qué pasaba o qué sustancia tenía eso para generar ese efecto. De ahí, digamos, viene la química orgánica y logra lo que es separar ese principio activo. Y bueno, hoy en día muchos de los fármacos no necesitamos extraerlos de la naturaleza, simplemente los sintetizan en laboratorios. Pegan aquí, pegan una cadena de carbono, otra de hidrógeno, etc. Pum, desarrollan una droga, esa droga responde someten a procesos experimentales, se logra el objetivo que se quiere, cuando se empieza a comercializar, ¿no? Eso es lo que hacen ahora. O incluso, como ejemplo, en años anteriores, años pasados, no se tenía la insulina, la tenemos ahora, ¿no? Vos vas a la farmacia y compras un frasco de insulina. Años atrás, de personas que desarrollaban diabetes tipo 2, o peor para los tipo 1 que nacían con ese defecto, no había cura, no teníamos cómo tratar a esas personas, lastimosamente morían, hasta que alguien pudo extraer la insulina del páncreas de los chanchos. De ahí se sacaba la primera insulina porcina. Con eso se logró tratar la diabetes tipo 1 de manera exitosa. Obviamente que esos efectos adversos propios, digamos, de una hormona, de una sustancia que se aplica en el cuerpo. Bueno, de esa manera la patología es progresante. Las civilizaciones antiguas combinaban, ¿no?, el uso de hierbas, magia y religión para curar a sus enfermos. Muchas veces lo lograban, muchas veces no lo lograban, precisamente porque todo lo que ellos hacían era empírico, no era nada científico. Bueno, ustedes saben que la modernidad ya ha permitido que podamos tener estos fármacos a disposición. Obviamente estos fármacos se han ido desarrollando a medida que iban naciendo la curiosidad de la humanidad y las personas de poder lograr tener sustancias a mano para poder tratar. Obviamente estos fármacos han nacido también a raíz del estudio que se ha hecho de las diferentes enfermedades, ¿no? No es que nos ha ocurrido, ¿no es?
si una persona desarrolla hipertensión, hubo una persona que dijo, ¿por qué la persona desarrolla hipertensión? Y se puso a estudiar, que digo yo, la mejor forma de poder entender una enfermedad es mediante el estudio de cadáveres. En la antigüedad, estudiar el cadáver estaba pecado por ley. La religión lo prohibía. No podían hacer disecciones anatómicas. Todo lo que ellos sabían era imaginación, no creían que era así, o porque la Biblia lo decía, la religión lo decía, ellos lo tomaban como algo hecho. Pero no había algo claro, científico, estudiado, para poder decir, sí, esta enfermedad se desarrolla por esto. Entonces, a medida que esa prohibición se ha anulado, en la medicina ha podido recibir que se puede acceder a los cuerpos para poder estudiarlos, anatomía patológica, etc., se puede entender cómo es que las enfermedades generan modificaciones en el cuerpo, y a raíz de esas modificaciones es que se intenta desarrollar fármacos que puedan modificar o frenar esa enfermedad. De ahí. Algunos datos, por ejemplo, Dioscórides, en el 50 después de Cristo, fue uno de los primeros que empezó a compilar y formar un libro, un texto sobre las diferentes pociones, hierbas, pociones, formas de preparar, etcétera, para quién se va a usar, en qué caso se va a usar, etcétera, ¿no? Obviamente todo este material era basado en métodos de observación, ¿no? Había un método científico que avale todos estos tratamientos, ¿no? Ahí vino Galeno. Galeno fue el que elaboró una teoría de la enfermedad. Fue el primero que se preguntó por qué desarrollaba esa enfermedad, ¿no? Y él se basaba en la teoría de los 4 humores: la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Él creía que el equilibrio de esos cuatro componentes mantenía a la persona sana. Cuando había un desequilibrio en esos humores, la persona desarrollaba enfermedad. Decía que si la persona tenía más bilis negra, desarrollaba cáncer. Decía que si la persona desarrollaba más bilis amarilla es porque era un problema nervioso. O sea, ellos tenían sus ideas, ¿no? Incluso esa teoría de los 4 humores decía que la sangre se formaba en el hígado. La bilis venía de la vesícula. Un poquito me acertaba en eso, pero nada que ver, que la bilis negra venía del vaso. La flema provenía del cerebro, de la cabeza. Esa era su creencia de ellos. Bueno. Después Celso escribió un tratado de medicina según criterio médico. Es el primero, digamos, que hizo un tratado de medicina basado en la observación con método científico. Lo observaba, escribía, trataba y veía los efectos que se generaban con las medicinas que ellos tenían y escribía. Si servía o no servía, qué se esperaba. Fue el primero que más o menos tuvo una idea de la farmacología. Para Celso fue un optimista suizo que se considera, digamos, uno de los impulsores de la farmacología moderna. Schubert, este señor, es un alemán, es el primero que pudo aislar la morfina y los opioides. El primero que pudo desarrollar un analgésico potente para tratar a las personas el tema del dolor. Van Ehrlich, que es el primero que es la quimioterapia. En estos años, en 1805, se la morfina, en el 32 se tiene el hidrato temporal con los hipnóticos, la codeína como antitusivo, lo sacan en 1963. Pero la codeína vendría a ser el derivado de la morfina, ¿ya? Es un opioide menor. El ácido salicílico como antipirético ha sido creado en 1874. En primera instancia, la aspirina, que se le conoce hoy en día de manera mundial, ha sido creado como antipirético para tratar, digamos, contra la fiebre. Pero progresivamente se ha visto que tiene otros efectos mucho más beneficiosos. La aspirina quizás es el medicamento que más bien está ahora en el mundo, porque tiene un efecto, aquí me dice qué efecto tiene, muy beneficioso la aspirina. ¿Me debe escuchar ustedes?
pegar fuerte. Sí, qué efecto.